protestantes. Solo que no siempre los protestantes protestan. Pero me alegro que hoy la iglesia evangélica es protestante. ¡Qué bueno! Una iglesia disidente, una iglesia que va a contrapelo, que va contra la corriente. Una iglesia que se atreve a decir lo que piensa y que lo que piensa lo siente en lo profundo del alma. Me gusta la gente heroica, me gustan los tipos que luchan en contra de los sistemas corruptos que hay en el mundo. Me gusta la gente valiente. Por eso estoy aquí aportando la palabra que se me ha pedido que aporte. Hemos tenido dos conferencistas previos. Pastor Lema, que es el hombre que ve la parte jurídica de este tema de la familia, del tema del aborto y de la eutanasia, que son los tres ítems que nos congregan en este momento. Y la palabra autorizada de un hombre de larga trayectoria en la iglesia como es el obispo Edito Espinosa, que nos habla acerca de los fundamentos bíblicos de la familia. A mí me invitaron porque saben para dónde agarro la metralleta, porque los tipos saben que yo soy un personaje anómalo, anárquico y anarquista, un tipo sin filtro, grosero en la verdad, porque la verdad tiene que ser defendida con la grosería de la vida, así como la vida tiene que ser defendida hasta con la sangre. La verdad tiene que ser defendida con esa palabra insolente que el mensaje de Dios tiene. Uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica es que se ha vuelto demasiado diplomática. Estamos llenos de tipos diplomáticos por todos lados. Personas que tienen miedo de pisarle los callos al presidente, al Senado, que tienen miedo de pisarle los juanetes a los parlamentarios de este país o de meterse en situaciones conflictivas con el Poder Judicial o con todo el sistema parlamentario que hay en esta nación. En chileno no se atreven a ponerle el cascabel al gato, ni menos a hablar con el lenguaje soez, procaz, este lenguaje bizarro que caracteriza a los profetas. Por eso me invitaron. Y por eso estoy aquí. De repente puesto en este lugar que es el lugar más emblemático de esta nación, donde reside el poder ejecutivo de este país, y en esta plaza pública de la Constitución, en la que la Iglesia de Dios se reúne para levantar una voz de protesta, para levantar una voz profética en este difícil tiempo que vive la moral y la ética de esta nación. Por eso estamos aquí. Y qué bueno que haya gente como ustedes que dan la cara, que la gente de la prensa te vea, que la gente de la televisión vea que la iglesia evangélica no se esconde, que estamos aquí para decirle lo que Dios quiere que sea dicho. Porque no estamos aquí porque quisiéramos venir, ni estamos aquí para decirle a la gente lo que quisiéramos decirle. Estamos aquí porque representamos la voz de Dios, la alta, la sublime, la eterna voz del que vive para siempre. Por eso a veces la gente me pregunta y me dice: usted, que soy un predicador que he recorrido mucho por el mundo y he visto las cosas que vos no te imagináis en mi trayectoria. Me preguntan, ¿qué opinión tiene Dios de la homosexualidad, por ejemplo? Yo les digo, Dios no tiene opinión, porque Dios no opina. Vos no le podéis poner el micrófono a Dios para que diga qué piensa hoy en el año 2014 sobre los gays, sobre los trolos, sobre los fletos y esa cáfila de ampones degenerados que pululan en el mundo. Vos no podéis decirle eso a Dios. ¡Aleluya! Señor, ¿qué opina de los gays de San Francisco de California? Yo he estado muchas veces en Estados Unidos de América y esa gente tiene el orgullo gay. He visto ciudades donde en cada casa donde hay un homosexual se levanta la bandera de múltiples colores que realmente le hace sentir a la gente del vecindario que ahí hay un tipo que se siente orgulloso de ser lo que es. Esa gente no tiene deseo de arrepentirse. Y ese es el gran error de la iglesia, que le predica a tipos que no tienen ningún deseo de cambiar de vida. Y hacemos el loco y somos estúpidos. A lo mejor debería decírtelo en franqueza: no hay maricones arrepentidos. De tal manera que cuando prediquéis la palabra tenéis que darles la palabra. Tenéis que meterle espada a fondo, que no te tiemble la mano.
Acabo de leer, Diario El Mundo, España, el propio embajador norteamericano, James Costos, ha levantado la bandera del pabellón patrio de Estados Unidos de América. Te estoy hablando del embajador, él personalmente. Agarra la bandera norteamericana y debajo de la bandera norteamericana pone la bandera multicolor del orgullo gay. Y ambas banderas en el mástil de la embajada norteamericana en Madrid levanta ambas banderas. Gay, reconocidamente gay, James Costos. Y es claro, la Casa Blanca está llena, es un antro de homosexuales, de degenerados de todo tipo. La Casa Blanca es un nido de ratas, partiendo por el presidente de la nación. Y entonces de pronto uno se da cuenta que el mensaje de la iglesia tiene que ser ese mensaje atropellador. Yo aprovecho que está aquí gente de la televisión evangélica y gente de radios evangélicas. Yo siempre les digo, si vos tenés una radio tenéis que tener hormonas de hombre, tenéis que tener cojones, tenéis que tener huevos para ser un predicador de la palabra. Si no, soy una gallina que cacarea un huevo de codorniz. En lugar de presentar esa palabra terrible que avasalla, que aplana, que destruye todo para reconstruir lo nuevo. Vivimos en medio de un país que necesita una confrontación brava con la palabra. Los medios de comunicación evangélicos deberían tener la fuerza para decírselo a la gente. Pero no, lógicamente, está la diplomacia, ese discurso pituco, potijunto, como siempre lo llamo, de los cobardes predicadores que tenemos, gallinas de púlpito. Se necesita una voz, por eso yo soy un viejo, que tengo casi 70 años, y la gran mayoría de la gente que sigue mis discursos son gente jóvenes, porque la gente joven se identifica con mensajes revolucionarios, con mensajes protestatarios, con mensajes transformadores. Si uno a esta cabrería evangélica que tenemos por multitudes en las iglesias, no la metí pronto al campo de la pelea, al mundo de la batalla ideológica, van a agarrar las mismas mañas que los viejos canutos que tenemos, que en la mayoría son viejos cobardes. ¡Sí! Evidentemente los que aplauden no son los viejos, es la gente joven. Esa gente joven que está cansado que en la iglesia los pastores le den una castañuela para entretenerlo, al otro idiota un triangulito, alguna tontera así, para que el cabro no haga ruido, porque ese loco tiene el corazón lleno de pólvora, de fuego, se siente inconforme con la realidad que ve, pero nadie le abre espacio ni puertas para que exprese ese león que lleva dentro. Y a esta gente joven le han puesto un pijama de oveja, le han hecho sentir que es simplemente un pequeño cordero indefenso, que no tiene posibilidades de enfrentarse a ningún lobo, y le han metido el miedo en la iglesia. Por eso cuando yo me enfrento a públicos pentecostales les digo siempre, yo no soy pentecostal, pero estoy más avivado que un montón de pentecostales que conozco, porque es la palabra la que te aviva, es el compromiso sagrado y divino con Dios lo que te llena de fuerza y de fuego para amarlo. Por eso la voz que represento es la voz disidente, es la voz de aquellos que protestan porque están cansados de vivir en una atmósfera que se les antoja irrespirable y que evidentemente es una atmósfera que no nos complace ni nos tiene alegres ni contentos. Este país nuestro, el 90% es cristiano. Hay un gran número de católicos y seguramente un 30% de evangélicos. Sin embargo, el comportamiento que tiene esta nación no tiene perfiles cristianos. Somos simplemente un país de tipos que van a la iglesia, van a misa con el cura, van a la prédica con el pastor, van a la sinagoga con el rabino, pero no tienen esa capacidad de vivir el evangelio. No tienen capacidad de protestar de la manera más eficiente de protesta que existe. Porque
Porque la verdadera manera de protestar es vivir por lo que se protesta. Si tú eres contra el aborto, tenés que tener a tus hijos. Y tenés que tener una gran cantidad de hijos. No podías hacerle caso al gobierno de esta nación o a los parlamentarios que tenemos, que te dicen que es bueno solo tener un hijo. No. Vamos a hacerle caso a Dios. Vamos a vivir de acuerdo a la palabra. No vamos a hacer caso de las leyes asesinas que se han dictado en esta nación. Porque no estamos aquí para matar a nuestros hijos. Estamos aquí para lanzarlos a la vida como flechas de gloria que alcanzarán un futuro más esplendoroso que el que nosotros hemos logrado. Vivimos en la cultura de la muerte. Esta es la generación de Caín, donde Caín hace legítimo su crimen. Esta es la cultura de la muerte, donde Caín dicta leyes para que su crimen sea un crimen legal, para que ningún idiota como yo en una plaza como esta enfrentemos a Caín y lo acusemos de asesino. Caín se inventa leyes. Y los hijos de Caín que fabrican las leyes son los muchachos del parlamento. Pero el problema no es del chancho, sino el que le da el afrecho. Y estos tipos, así vienen chilenos, porque la gente se queja de los parlamentarios que tienen. Y muchos votaron por los parlamentarios de los cuales hoy la gente se queja. Y por otra parte, los tipos no van a votar cuando tienen que votar. Y después se quejan por los gobiernos que tienen. Son imbéciles. Si vos no fuiste a votar, no tenés por qué quejarte por el tipo de gobernantes que tiene la nación. Vos tenés que ejercer tu voto ciudadano y abrir bien los ojos cuando hayan elecciones públicas. Hay que tener cuidado con los que tramitan estas leyes de eutanasia, de aborto y de apoyo a los matrimonios homosexuales. A esos parlamentarios hay que identificarlos, hay que marcarlos y hay que publicitar que nadie vote por ellos, ni el mismo diablo. Esa es la manera de protesta. Yo creo profundamente que este evento, que seguramente congrega 7.000 o 8.000 personas, como hemos visto, puede ser un excelente comienzo para hacer otros eventos, que se vaya volviendo más multitudinario y más protestatario que los eventos anteriores. Pero tendríamos que volvernos muy valientes. A nuestra gente hay que sacarla de los encierros, hay que sacarla de esas situaciones de comodidad. El gran problema de la gente nuestra es que ha perdido esa fuerza protestataria. Los hemos acostumbrado a la comodidad. Les hemos metido en la cabeza que todavía no pueden porque son demasiado neófitos, porque son demasiado niños, porque no tienen la capacidad de defenderse ni menos de atacar. Por eso yo soy ese tipo de predicador que cuando voy a las iglesias siempre los animo a la pelea, al enfrentamiento. Vamos muchachos, que se puede. Tenemos que enfrentarnos al mundo en que vivimos y tenemos que asumir lo que somos. Este mundo, el sistema, incluido este país, está gobernado por el mismísimo diablo. Así dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esa es la palabra bíblica. Y que lo único que no está bajo el poder del maligno es la iglesia. Todo lo demás, está bajo el poder del diablo. Lo único que no está bajo el poder de la fuerza satánica es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es extranjera en medio de un sistema. Es un elemento que disocia, es un elemento que separa, que no está metido en ese otro elemento y por lo tanto es enemigo del sistema. Esa vieja palabra, que el mundo y la iglesia, esas cuestiones repelentes que antes nos predicaban los viejos predicadores, ese elemento de enfrentamiento que hay con el sistema del mundo, esa es la cuestión que le da potencia a la iglesia. ¡Aleluya! La iglesia no puede ser una iglesia cobarde, no puede ser una iglesia tranquila que deja hacer y que deja pasar. La iglesia tiene que tener una fuerza protestataria y este hecho de salir a la calle es lo mejor que se nos ha ocurrido durante mucho tiempo. Y por lo tanto la iglesia tiene que ser una iglesia de golpe, de punch. Por eso me gustan las iglesias protestatarias, este tipo de iglesias que de repente asumen roles proféticos.
Y la verdad es que el mundo está manejado por esos tres poderes fácticos que lo dominan todo. El poder político, el poder económico y el poder religioso. Y cuando estos tres poderes se juntan, siempre se apoyan. Tú siempre vas a ver al sacerdote corrupto, al político corrupto y al millonario corrupto, siempre juntos. Siempre juntos. Y cuando el político corrupto va a la misa del sacerdote corrupto o eventualmente a la prédica del pastor corrupto, el sacerdote corrupto habla a favor del político corrupto y del millonario corrupto. Y cuando el millonario corrupto ve al sacerdote corrupto y al político corrupto, el tipo hace jugosos cheques para apoyar la obra de cada uno de esos dos poderes fácticos. Los tipos no se pisan la manguera entre bomberos, se apoyan, aunque son unos canallas, unos chánfugas, delante de los otros, en el discurso, ya sea en el parlamento, en el banco o en la catedral. Los tipos se apoyan y ninguno de ellos se le ocurre reprender al otro por los pecados que llevan dentro del corazón. Vivimos en un mundo de hipocresía. Unos amigos acá, viste, ahí hay gente protestataria. Tenés que gritarlo más fuerte, a ver, grita. Viste, ahí tenía un profeta protestatario, con nombre y apellido, muñeco. ¿Qué es lo que se necesita? Descubrir las máscaras. Sí, en la radio, Palabra Viva, me decían, ¿usted cree que este país es un país conservador? Yo dije, no, este país no es un país conservador. Este es un país de degenerados, de corruptos, de asesinos. Este es un país de abortistas. Es un país donde vive la homosexualidad. La mayoría de los chilenos, la mayoría de la gente de este país son gays, fletos. La mayoría. Y se dice que de aquí al año 2030, el 90% de los hombres del mundo serán gays. Por eso aprovecho de decirle a las muchachas jóvenes que están aquí, que están solteras y busquen marido, traten de agarrar un hombre de verdad hoy, porque si no, de aquí para adelante van a tener solamente que elegir entre esos tipos que viven al filo de la sexualidad. Es la iglesia. Me gusta la iglesia protestataria, esta iglesia insolente. Por eso yo no estoy afiliado a ningún movimiento evangélico. Y me invitan acá por la palabra. Porque si estuviera afiliado a un movimiento evangélico, ¿sabéis lo que hacen los tipos? Hablan con mi obispo, hablan con mi apóstol, hablan con mi elemento superior y dicen al gordo ese, apriétenle las clavijas y ciérrenle el hocico de una vez. Porque ofende, porque molesta, porque nos van a cerrar las iglesias por causa de ese imbécil. Por eso soy lo que soy, por la gracia de Dios. Me recuerda la película Corazón Valiente, el inolvidable personaje que interpreta Mel Gibson. Ahí, puesto, en el lugar donde le van a cortar la cabeza, donde los reyes le han pedido que renuncie a su lucha libertaria y que solamente si pide perdón le perdonarán también la vida. Y cuando está a punto de caer la espada sobre su cuello a fin de matarlo, tiene la última oportunidad: o se retracta o muere. Y el tipo lo enfoca a la cámara. Es uno de los episodios más tremendos del cine moderno. Le enfoca la cara al personaje. Todo el mundo dirá, va a volver atrás, va a preferir vivir con la cola entre las patas, pero no quiere morir como un imbécil mártir. Y cuando la cámara lo enfoca, hace lo que se llama un close-up. Y entonces lo enfoca la cámara y todos pensamos que vuelve atrás. El tipo dice con esa fuerza tremenda del gran actor de Hollywood: ¡Libertad! Eso es lo que necesita la iglesia. Luchar por los valores por los que Cristo luchó.
y ser como el Cristo en la cumbre del Calvario, que no tiene miedo de dar su vida para hacer a los esclavos libres, porque Él vino para libertar a los cautivos y proclamar libertad a los prisioneros en las cárceles del mal. Él vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Y el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para darles vida y vida en abundancia. Por eso hoy vivimos en una sociedad que se asimila y se parece a los días de Noé y a los días del viejo patriarca Lot. Irreversible. Porque esta realidad no se puede volver atrás. Como yo estoy dentro del campo de los profetas, estoy por la lucha fuerte, frontal. Y por lo tanto ya no tengo ningún deseo de convertir a nadie al camino del Evangelio, porque estos locos han escuchado durante 100 años que hemos dejado las amígdalas pegadas en la calle, en la vereda, gritándoles que Jesús es el camino, que vengan, que se arrepientan, que cambien su modo de vida. Lo mismo este mundo de la eutanasia, del aborto. No sabéis la cantidad de horas, hombre, que hemos invertido predicando la palabra de Dios, y la cantidad tremenda de tiempo que hemos invertido hablando en contra de los matrimonios entre homosexuales y lesbianas en este país. Ahora lo que queda es el juicio de Dios, el juicio. Y en este lugar, Plaza de la Constitución, aquí, en la calle Moneda, donde está el Palacio de Gobierno, esta es la palabra profética. De aquí en adelante, a partir de esta hora, Dios enviará un juicio sobre todos aquellos que aprueben leyes que están en contra de la palabra de Dios. Y vas a empezar a ver morir en esta nación a parlamentarios, a millonarios, a agentes del Poder Judicial, agentes del Poder Ejecutivo, que están en contra de la palabra de Dios, porque esta es la palabra profética. No se tendrán que ver conmigo, se enfrentan al Eterno. Apelo al Dios de la verdad para que envíe su juicio sobre esta nación. Ese es el mensaje de Dios. Se acabó la misericordia, se acabó las oportunidades. Ahora viene el enfrentamiento con Dios. Es como dice la palabra profética. Aleluya. Bendito el Señor, esa palabra tremenda que nos hace sentir la fuerza del Señor. Y ahora prepárate a salir al encuentro de tu Dios. De Dios no se burla nadie. Los tipos desfilan, levantan pancartas, vociferan, los apoyan en el Parlamento. Los tipos tienen un montón de recursos que generan para su movimiento. A vos que predicáis en las calles de La Pintana, de Puente Alto, en La Pincoya, este gobierno no te da un solo mango para libertar a los drogadictos que hay en esta nación. Amén. En cambio, a los degenerados tienen una cantidad